Bienvenidos sean todos a Bolimanía TV. Hoy estamos inaugurando el primer programa o el primer episodio de Tiempo Técnico. Esto es un programa en donde vamos a estar dialogando sobre las últimas noticias, las últimas tendencias dentro del voleibol, pero las vamos a estar comparando con los otros deportes de Puerto Rico. Este programa me va a estar acompañando como co-host el señor Miguel Roxy y la señora Xiomara Molero. ¿Ok? Ellos van a ser parte de este programa como los co-hosts de ahora en adelante en Tiempo Técnico. Y hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de la representación de la Federación de Fútbol, el ingeniero Iván Rivera, y representando al baloncesto, Juan Pucho Figueroa. En cualquier momento, el señor doctor César Trabanco, representando a la Federación de Voleibol, se debe de integrar a todos nosotros, pero vamos a comenzar con el programa. Primero que todo, ¿verdad? Quiero recordarles que por favor nos sigan en las redes sociales, en Facebook, aquí abajo está la información, en Instagram, en Twitter y en YouTube TV, Bolimanía TV, ¿verdad? Un programa o un medio de comunicación dedicado al voleibol en Puerto Rico. Muy bien, muy buenas noches a todos. Gracias por sintonizar, gracias por ser parte de esta iniciativa creada por este servidor Miguel Roxy y Xiomara Molero. Miguel Rossi, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Wilberto. Buenas noches, Xiomi, a Pucho Figueroa, a Iván y al doctor Trabanco, que debe estar haciendo su entrada ya mismito. Un placer, ¿verdad? Compartir con cada uno de ustedes y poder ser parte de este nuevo proyecto que confiamos en Dios de que sea uno largo, duradero y sobre todo educativo al país y que se nos escuche, un momento dado se nos escuchen en las soluciones que vamos a traer, ¿verdad? En muchas ocasiones la rueda está inventada y tratamos de inventarla, pero esto yo sé que va a ser de provecho para todos los amigos del deporte. Muy bien, excelente, Miguel. Buenas noches, Xiomara, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos, a Miguel, a Papucho y a Iván. Un placer, ¿verdad?, conocerlo en este tipo de programa. Y a ti, Wilberto, por la oportunidad de estar aquí para dialogar de lo que nos gusta, que es el deporte, y conocer de otros, ¿verdad?, de otras ideas, de otros aspectos de lo que piensan los diferentes deportes del país. Obviamente todo el mundo reconoce que tanto Miguel como yo pues pudiéramos estar horas aquí hablando de voleibol, pero ahora nos vamos a tocar un poquito más general de lo que pues, está pasando en general en el país y me alegra la oportunidad porque aparte de todo uno también aprende y puede llevar un mejor mensaje en lo que nosotros tocamos, que es la base del deporte puertorriqueño, que es en los menores de edad. Muy bien, excelente. Muy buenas noches, Iván Rivera, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Gracias a todos los que nos sintonizan también. Gracias por la invitación. Esperamos poder compartir ideas y nada, causar más unión en el deporte que tanto nos hace falta para poder llegar más lejos. Nada, aquí venimos a compartir un poco con ustedes. Muy bien. Y, ¿verdad? No es para menos presentar al señor Juan Pucho Figueroa, que mucha gente ya lo ha visto en las redes sociales. Es el máster de las redes sociales deportivas. Saludos, Juancho. Buenas noches, ¿cómo estás? Saludos a todos, saludos a este grupo, a este panel que está aquí con nosotros en esta noche y a todos los que nos están viendo, por que se han conectado para ver este programa. El primero, no sabía que era el primero, pero es un honor estar compartiendo con ustedes y esperamos que lo que discutamos aquí sea ¿verdad?, de mucho agrado de la afición del deporte puertorriqueño. Muy bien, muy bien. Sí, es el primero, Juancho, Tiempo Técnico, episodio número 1 y en la promoción pusimos la foto tuya, tú sabes. Ahí está. Excelente. Yo creo que voy a tener que hacer un crop de las manos tuyas para ponerla de ahora en adelante en la promoción del programa. Ok, bien. Muchas gracias a todos por participar, ¿verdad?, en esta iniciativa. Todos los que están sintonizando, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Vamos a estar hablando del impacto en el deporte en Puerto Rico, por eso tenemos una representación de fútbol, baloncesto y esperemos que eventualmente de voleibol.
basado al nuevo reglamento del DRD y todo lo que, ¿verdad?, ha estado ocurriendo en los cambios debido a la situación de la pandemia. Y queremos escuchar cuáles son las cosas que está haciendo el fútbol, las cosas que está haciendo el baloncesto para poder manejar esta situación y qué es lo que nosotros aquí como programa podemos recomendar para que, ¿verdad?, se ajusten las medidas que están ocurriendo ahora. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar con esto y rompiendo el hielo tengo al señor Miguel Roxy, que él va a hacerle una pregunta que entiendo que es la lógica que tenemos que comenzar este programa. Mira, Wilber y todos los, ¿verdad?, los amigos que nos están viendo, este reglamento, este nuevo reglamento para la protección de los menores en el deporte, nace o sale a la luz pública el 16 de junio del 2020, cuando el país está sumergido en el estrés de que no se sabe qué va a abrir, qué no va a abrir, cómo va a abrir, y en donde el deporte básicamente está totalmente detenido. A mí me está interesante, pues cuando tú lees el reglamento, dice que hubo un conjunto de científicos, profesores, profesionales, y habla de un sinnúmero de federaciones. Y mi primera pregunta a la Federación de Balompié de Puerto Rico, al ingeniero Iván Rivera, a Pucho Figueroa, que representa a la Federación de Baloncesto, ustedes fueron parte de este proceso, fueron parte integral de este proceso. Iván, puedes contestar o Pucho, como quieras, Sí. cualquiera de los dos. Bueno, le doy la palabra a Pucho siempre. Pucho, es mejor escuchar a los de experiencia. Qué inteligente el hombre. Es el Cuidado, seniority. la gente puede pensar que soy el más viejo. Yo lo iba a comentar ahorita porque te dejaron para lo último, pero me quedé. Mira, oye, si por Omar es una, respeto al señor Pucho Figueroa. si Omar es una experta en eso, me lo hizo en un live una vez y me pasmó. Pues fíjate, Miguel, contestando a tu pregunta, en realidad no, el DRD juntó gente especialista en los deportes que trabajan con ellos y todos dieron una serie de sugerencias en ese conclave que tuvieron entre ellos y en base a eso fue que la honorable secretaria pues emitió la orden administrativa del Departamento de Recreación y Deporte. Nosotros como comisión técnica dentro de la federación, ahí hay alrededor de 8 personas. Estoy seguro que todos ustedes conocen a Gustavo Caña, que es uno de los miembros de la comisión. Está Joaquín Rivera, está Pedro Ramos, está el exárbitro Carlos Villanueva también, está Wichi Ruiz. Estamos como 8 personas en ese. Los que no mencioné se van a enchismar conmigo. Pero es un grupo de trabajo bien bueno donde tenemos unos debates bien interesantes. Y cuando vimos la orden administrativa, nos hicimos muchísimas preguntas. Por ejemplo, como tú sabes, hay gente que se está aprovechando de la situación y están, a pesar de que hay unas órdenes y unas reglas, están obviando esas reglas y están viendo no solamente en el baloncesto, en varios deportes. Yo he visto gente practicando voleibol, yo he visto gente practicando fútbol, yo he visto gente practicando béisbol ¿sabes? Entonces la pregunta mía es, ¿quién se hace cargo no de vigilar, de supervisar, de por lo menos amonestar a todas las personas que no están siguiendo la orden del Departamento de Recreación y Deporte, que es una extensión de la orden ejecutiva de la gobernadora de nuestro país? Y entonces eso, empezamos a hacerle una serie de preguntas y nos las contestaron. Algunas fueron de nuestro agrado y otras no, pero yo creo que todos estamos claros en reconocer que el deporte va a ser el último en que va a tener una apertura. ¿Por qué? Pues por la dinámica. Mucha gente en el lugar, uno cerca de otro. Eso de que la gente esté separada en un parque de pelota, una cancha de baloncesto, un estadio de fútbol, bien complicado. Y pues, tenemos que atenernos a lo que está ocurriendo en el mundo entero.
no solamente en Puerto Rico. Pero si nos consultaron o no, no hubo una consulta con los especialistas de cada una de las federaciones del país. Muy bien. Iván, ¿es la misma inquietud de tu parte? Pues mira, comparto las palabras con el legendario Pucho Figueroa. Hay mucha historia ahí. Tenemos la misma inquietud. Creo que en la Federación Puertorriqueña de Fútbol, desde que nosotros entramos tuvimos la iniciativa de crear un reglamento así mismo por temas de planificación estratégica de nuestra federación, en cual iba dirigido primero a unas edades específicas. Acá pues lo único que yo recuerdo haber tenido un poco de contacto fue con la secretaria en algún momento que me la encontré en un pasillo, una escalera allí en la federación, que yo estoy allí mismo en el DRD, y ella me compartió la idea de que querían hacer eso, querían reglamentarlo y todo eso. Yo siempre estuve a disposición, no solo yo, como bien menciona Bucho, también tenemos nuestras comisiones técnicas, gente con mucha experiencia, con muchos puntos de vista. Pero lamentablemente no, nos tomó un poco por sorpresa, como bien decía Miguel, en cuestión del tiempo, en el momento que fue. Que yo honestamente, el momento es un tema, pero yo creo que la elaboración es la base real, ¿no? Tú puedes tirarlo ahí, pero si participa mucha gente, si lleva mucho tiempo trabajándose, que creo que la mejor manera siempre es involucrar a la gente de todos para que se sientan parte, tengamos un sentido de pertenencia al proyecto y podamos también ayudar a implementarlo y a exponerlo con nuestra gente, que yo creo que es lo que aspira el reglamento. Interesante. Y con respeto, perdóname que añada algo, pero fíjate, mira qué interesante. La Federación de Fútbol está dentro de los predios del Departamento de Recreación. Iba a decir literal, eso. El piso, literal, mi oficina es la de abajo, en el primer piso, literal. Bueno, pues Pucho, no te debe de, ¿verdad? Ya no se te quitó la duda de por qué ustedes no fueron invitados, porque imagínate, si es el hombre aquí, Iván, que está en el mismo terreno, no lo fue, imagínate, tú que no estás allí. Quiero hacer, ¿verdad?, la pausa para darle la bienvenida al doctor César Trabanco, presidente de la Federación de Voleibol. Saludos, César, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. César, para continuar, ¿verdad?, con la pregunta, que hizo Miguel Rossi fue que, para comenzar, ¿verdad?, con el programa, fue que si usted fue parte o si lo llamaron para preguntarle sobre el reglamento, su opinión antes de que se hiciera público. No, el reglamento se citaron unas vistas públicas hace bastantes meses, a las cuales yo creo que casi ninguna federación asistió porque no hubo un seguimiento muy cercano para que se asistiera. Y luego de eso, pues salió el reglamento, que es un reglamento, no es ninguna ley, y no va por encima de la ley del mismo DRD. Muy bien. Ese punto, doctor, saludos, buenas noches, doctor. Buenas noches. Ese punto es interesante porque el DRD, y tengo que agradecerle a una persona de mucha confianza nuestra. El DRD crea la ley 8 del 2004, que es la ley de la autonomía deportiva, y va en contra de ese reglamento, ¿correcto, doctor? Eso es correcto y eso ya lo hemos visto en varios foros. Los que seguimos el olimpismo desde muchos años, no vamos a hablar de David Ponce, que Pucho se acuerda bien de eso. La autonomía deportiva está dada por las mismas leyes del DRD. Muy bien. Esa es la ley orgánica que creó bajo la administración de Jorge Rosario. Muy bien. Y eso es algo que vamos a estar discutiendo como parte de todo el proceso, tú sabes. ¿Qué exactamente tenemos que seguir de reglamento? ¿Qué exactamente se está tratando de imponer y qué exactamente está fuera de la ley, ¿verdad? Y para ir entrando durante todo ese camino que queremos transcurrir hoy, le voy a dejar la palabra a Xiomara para que haga su primera pregunta y rompiendo el hielo aquí con Xiomi. Buenas noches, César, que ya había dado la buenas noches y me alegra saludarte. Al igual, buenas noches. Yo había tenido la oportunidad antes de entrar de dialogar sobre el borrador del DRD en otro programa hace muchos meses atrás. Y entre mis dudas era, y ya escuchando, ¿verdad?, la parte de las federaciones, era cómo a través del DRD iban a implementar estos reglamentos que ciertamente tienen muchas cosas buenas,
porque no podemos descartar el hecho de que tiene muchas ideas buenas, por lo leído. A mí lo que me preocupa, y la verdad es, primero, cómo lo va a implantar la federación a través de todos sus clubes o sus ligas, ¿verdad? Porque le toca a la federación hacerlo, porque todos los clubes tienen que ir regidos a través de las federaciones, y entonces, ahorita creo que mencionaron, quién va a supervisar el de que todo esto se pueda correr. O sea, mi pregunta básicamente a base de todo es, pues, empezando por César, que acaba de entrar, acaba de mencionar que es un reglamento, no es una ley. O sea, que tú te puedes ir en contra de lo que acaba de pasar como federación, es mi pregunta, César. Somos autónomos, el DRD no puede intervenir ni con las federaciones ni el COPUR de forma directa. Okay. Yo creo que tú bien dijiste, todos estos reglamentos tienen cosas positivas y cosas negativas. Okay. Yo creo que implementarlo es cuesta arriba por el costo de supervisar que esto se cumpla. Yo creo que eso es un reglamento mayormente hecho para los promotores de eventos deportivos que cada día son más, y yo creo que hay que tener unos controles. Mira, la Federación de Voleibol, siendo una federación prácticamente en quiebra, desde el 2016, en los torneos de categorías menores que son de la federación, los niños ni llevan mesa ni son jueces de línea. ¿Por qué? Porque nosotros entendíamos que poner menores a trabajar y ponerlo en esa situación que a veces se forma una situación estresante de insulto, porque todos sabemos que los papás se envuelven, los coaches se envuelven, y no quisimos que en ningún torneo nuestro, plenamente nuestro, los jugadores, los atletas juveniles e infantiles estuvieran ni en la mesa llevando mesa, y menos aún como jueces de línea o como árbitro. Okay. O sea que el reglamento básicamente no va a ser mucho en nuestras ligas. Mucho. El reglamento que acaba de dar el DRD sencillamente es eso, un reglamento, y está de cada liga seguirlo o no, o ¿para qué entonces el reglamento? Mira, precisamente por eso es que estaba buscando, nosotros hace como una semana atrás hicimos una reunión en la reunión de la Comisión Técnica de la Federación, le pedimos al subsecretario del Departamento de Recreación y Deportes a ver si él nos podía aclarar cosas que había en el reglamento que nosotros mismos nos daba trabajo entenderlas. Okay. Por ejemplo, que se aplican para todos los deportes, porque ahí uno dice, esta regla es más que para baloncesto, este es para voleibol, no, todas son reglas generales para todo y cada uno de los deportes. Entonces, de las preguntas que le hicimos, una fue que le pedimos que nos aclararan qué era para ellos los espacios abiertos o cerrados para efectos de nosotros, de nuestra cancha de baloncesto. Porque un espacio abierto en la cancha de fútbol no es lo mismo que un espacio abierto en la cancha de baloncesto. Y al igual que voleibol. Entonces, también le pedimos que nos dijeran, que nos definieran cuáles eran las estaciones de trabajo individual. Porque una estación de trabajo individual en la cancha de baloncesto pudiera ser una en un canasto y la otra en el otro canasto. Y eso nos confundía. En fútbol, una estación de trabajo individual puede ser por lograr el espacio, pero para voleibol y baloncesto no resulta igual. Entonces, el espacio tiene que definirse. Otra de las preguntas que le hicimos fue, ¿qué pasaba? Porque dice que todos los participantes tenían que ser de un club específico. Entonces, nosotros le dijimos, pero ¿y qué pasa si viene el primo de un nene del club que se está quedando en casa de fulanito y quiere venir a entrenar ese día? Si lo ven las autoridades ahí, ¿lo penalizan, sí o no? Y la última pregunta que le hicimos fue, ¿qué pasa con los que estén violando las normas, los que estén violando las reglas? ¿Quién se encarga de eso? En fútbol, ¿quién se encarga? En voleibol, ¿quién se encarga? En baloncesto, ¿quién se encarga? No sabemos. ¿Qué yo tengo que hacer? Y va a sonar mal, porque créeme que va a sonar mal, pero hay que decirlo. Lo que vamos a hacer, convertirnos en chotas ahora, llamar a la policía y decir, en la cancha de fútbol de fútbol hay 10 personas jugando fútbol, tienen que ir a, ¿sabes? Me lleva. ¿Tú crees que el Departamento de Recreación y Deportes tiene personal
para monitorear todas las canchas de baloncesto, todas las de fútbol, todas las de voleibol, todas las de béisbol. Eso no existe. Necesitan ayuda para la supervisión. Entonces, ¿quién va a hacer esa supervisión? Y esas preguntas se las hicimos. Algunas fueron contestadas, ¿verdad? Como nosotros entendíamos que fueron respuestas positivas, y otros, pues, porque no tienen los recursos para manejarlo. Claro. O sea, oye, y que no se vaya a entender como que esto es una crítica al DRD. Esto es nuevo, esto no lo esperábamos, esto es mundial, esto, tú sabes, está bien, pero yo creo que la forma como lo manejaron quizás no fue la más apropiada. Ok, está interesante eso que Pucho acaba de mencionar y vamos a ir a eso un poquito más tarde, Pucho, un poquito más, pero Iván, quiero atacar lo que César mencionó con la pregunta de Xiomara, en donde las federaciones son autónomas, no nos tenemos que dejar regir por este reglamento. Aquí César dice que el reglamento más bien está aplicando a los promotores de los eventos deportivos grandes, a clubes que no estén afiliados o personas que estén haciendo cosas por el lado, ¿verdad? Para generar ingresos personales, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas que ocurren, ¿verdad? Sabemos que ocurren. Pero Iván, entonces, ¿cómo tú como presidente de la Federación de Fútbol estás manejando esto? ¿Tú te estás dejando llevar por el reglamento del DRD o tú estás creando tu propio reglamento para contrarrestar esto que está pasando? Mira, nosotros realmente estábamos desde el inicio creando el propio. El mío del fútbol salió, el de juveniles, el de infantiles, perdóname, salió primero que el del DRD, para más decirte. ¿Qué sucede? Por eso a nosotros nos toma un poco por sorpresa, especialmente a nuestro director de desarrollo técnico, que es el que está muy ligado con la gente del DRD. Y yo creo que aquí es un tema más de objetivo, gente. Yo creo que por más que le demos vueltas a las cosas, aquí siempre hemos visto cómo el DRD, las federaciones y el COPUR muchas veces cruzan funciones. Cada cual tiene un objetivo. Uno es la parte recreativa, el otro es el desarrollo de los jugadores hasta el elitismo a nivel selecciones nacionales, y hay otros que están para la parte olímpica. Y a veces veo gente como que cruzando líneas, ¿no? ¿Qué sucede? Yo creo que por ahí viene el tema. Nosotros en cuestión federativa, ese fue un planteamiento que yo hice desde que yo creo que desde yo era candidato, ¿no? Que íbamos a reglamentar esto, porque yo lo viví como tema de trabajar en ligas regionales. En el caso del fútbol se divide a nivel de 6 regiones en el país, y en la región que yo estaba era la región central, que la oficina central era en Cagua, y la gente que estaba en el área norte jugaba totalmente distinto. En el caso del fútbol, para que me puedan entender un poco más y ser más específico, a nivel de baloncesto y voleibol juegan los mismos jugadores en la misma cancha, lo que cambia quizás la altura de la malla o del canasto, ¿no? En el caso del fútbol, tú no puedes poner a jugar los nenes de 7 años en la cancha de fútbol, tienes que hacer una adaptación de espacio y de portería y todo el tema, de tiempo, etcétera, ¿no? ¿Qué sucede? Eso traía muchas variantes, y por ahí venía el reglamento real de nosotros, era tratar de estandarizar a nivel regional y país, que todo el mundo tuviese un verdadero desarrollo, porque se estaba desarrollando un jugador en el área norte de una manera, en el área metro de otra, en el área central de otra, por darte un ejemplo. Y nosotros íbamos dirigidos a eso. ¿Qué sucede? Eso era parte de la reglamentación del deporte, ¿no? Y en este caso de las edades. En el caso de nosotros fue un trabajo, vuelvo y te digo, de muchos meses, involucrando a mucha gente, y yo creo que acá quizás hubo mucha gente también, quizás no eran los que estaban armando las cabezas de las federaciones, que creo que es lo que nos estamos dando cuenta acá hoy, pero nada, nosotros siempre hemos tenido la comunicación con el DRD intentando que vayamos más o menos en la misma línea. Siempre he tenido la apertura, la puerta abierta, como digo yo, en la federación, y la mesa, ¿no? Es cuestión de compartir ideas, debatir y poder llegar a un acuerdo. Pues en el reglamento, una de las cosas que nosotros nos mandó sorprendió, que por poco llamó a Pucho para que nos diera clases de arbitraje, porque en el fútbol lo dividieron por 4 quarters, y yo digo, wow, ¿qué es esto? Es algo interesante, ¿no? Vuelvo y le digo, en el caso del fútbol, insisto, quizás acá no, que es lo que yo siempre digo, en Puerto Rico lamentablemente no se le da el valor que tiene ese deporte a nivel mundial, pero hay otros deportes que a nivel mundial no existen en otros países, ¿no? ¿Qué sucede? Nosotros a nivel local no conocemos la magnitud, pero está todo inventado. El fútbol está muy adelantado en temas reglamentarios, en temas de capacitaciones, y hablaba un tema de hidratación, de tiempos, y ya nosotros, por lo menos a nivel FIFA, ya hay un tema de reglamentación para que te dejes llevar, para que las federaciones puedan adaptarlo a su realidad. Que eso también es un adelanto, pues tenemos un apoyo a nivel internacional muy importante. Muy bien, excelente. Miguel,
Ya tenemos básicamente todo la introducción de la situación. Las federaciones son autónomas, no necesariamente tienen que seguir el reglamento, pero, ¿verdad? Por alguna razón, la comunicación que hay ahora mismo en Puerto Rico es que esto se tiene que seguir, ¿ok? Y esto es lo que queremos llegar al final del programa de hoy, qué exactamente es lo que tenemos que seguir y qué es lo que no tenemos que seguir. Así que queremos terminar este programa de hoy. Así que para la segunda pregunta, Miguel, te dejo el micrófono. Es interesante, ¿verdad?, escuchar las ponencias de Iván, del doctor Trabanco y de Pucho, fútbol, voleibol y baloncesto respectivamente. Y aquí hubo, ¿verdad?, 3 turnos al bate. Yo creo que todas, y como decía ahorita el doctor Trabanco, casi ninguna federación, a pesar de que el reglamento lo dice, que hubo eh, una multitud de federaciones fueron parte de esto. Aquí hubo la motivación y la creación inicial del proyecto. Yo ahorita Xiomara habló del borrador. Tuvo que haber 1, 2, 3, 4, no sé cuántos borradores tuvieron que haber de este proyecto. Y salió un producto final y en ninguno de los 3 turnos del bate, ninguna de las federaciones, por lo menos las que tenemos aquí, fueron invitadas y fueron escuchadas. Porque fíjate qué dato curioso. Iván habla de que el fútbol lo quisieron encajonar a jugar en 4 quarters. Eso es como si dijeran que en el voleibol van a poner un reloj de 30 segundos o de 24 segundos para las nenas de 6 a 8 años. O sea, lo triste de todo esto es que las cabezas quienes dirigen las federaciones a duras penas, con dinero, sin dinero, con todas las vicisitudes, no fueron invitadas y no fueron parte de esos 3 turnos, por lo menos de uno de esos 3 turnos, no fueron parte. Y de ahí que surgen esos horrores que Iván habla, ¿verdad? Y es como decía ahorita el doctor Trabán, y decía Xiomara, perdón, tú lees ese reglamento y tiene muchas cosas buenas, como el curfew de los torneos invitacionales, el curfew ¿verdad? El que pueda jugar en temporada, cosas así, cosas que lleva, y por lo menos en el caso de voleibol, que Mari, ¿no? Nosotros 3 estamos bien ligados a esto, es algo que la federación está empujando, yo no sé cuántos años, doctor, que se juegue o sea, que el segundo semestre se juegue el voleibol de club y que el primero se juegue la escuela. ¿Cuántos años? Eso está en el programa. En nuestro reglamento no había avales para jugar ningún torneo hasta noviembre. Sin embargo, hicieron un bypass y se empezaron, como decía, avales de torneo, hicieron ligas. Por eso es que el reglamento nuevo de avales menciona ligas, torneos invitacionales, recreativos, profundos, para que no puedan hacer un bypass, porque estaban jugando 3 veces los muchachos. Mira, creo que estábamos hablando de 2 cosas diferentes. Pucho habló mayormente de la pandemia, que es otro punto. Yo entiendo que estábamos hablando del reglamento de seguridad que quiere implementar el DRD. No es menos cierto que tenemos una alta incidencia de lesiones de rodilla, tobillo y hombro en nuestros adolescentes, y la data está presente. Nuestro director médico de la Comisión Médica de la Federación de Voleibol es el doctor José Aníbal Collazo, ortopeda pediátrico, y eso había que atacarlo. Pero ¿sabes el problema? El problema es muy complejo. Cuando tú quieres implementar una situación así, tienes a los padres que quieren jugar en todos los torneos, tienes a los mismos adolescentes, tienes a los coaches. Yo estoy tocando bolsillo cuando yo suspendo, disminuyo torneo, le estoy tocando bolsillo a muchos coaches que juegan 3 y 4 torneos al mes. Eso yo creo que fue lo que Xiomara se mencionó ahorita, que tenía cosas buenas y cosas malas. Porque la sobrecarga en una edad de desarrollo, pues mire, tiene sus consecuencias. Nuestra comisión técnica, porque yo creo que es la primera federación que lo va a hacer. En nuestro próximo curso nivel 1 y de playa, traemos la parte legal del deporte y la parte del desarrollo del adolescente dada por un endocrinólogo pediátrico, que es un buen conocedor de lo que se llama desarrollo de la pubertad. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida
ese desarrollo físico y emocional de niños y niñas. Desgraciadamente, el año pasado tuvimos un suicidio en un equipo de voleibol femenino. 15 años tenía la Posiblemente niña, 15 años. hay mucha sobrecarga, mucha presión de ganar. Y yo soy de los que entiendo que a cierta edad es participar. Pero todos quieren ganar y todos sabemos la política de piratería que hay desde octavo grado, noveno grado, 8 años, cada vez que alguien despunta como un prospecto, sabemos que deja a su pueblo pequeño con limitaciones y va a parar a ciertos clubes. Y mira, que Dios San Pedro se lo bendiga, pero eso conlleva una sobrecarga. Si ahora mismo nuestro mejor prospecto en el voleibol masculino, por estatura y por condición, se mide Axel Rivera. 6'10", Axel Meléndez. Perdón. Meléndez Guas. Pues mira, yo si algo felicito a sus padres de la manera que lo han llevado. Hasta ahora, en 10º grado, no se movió de Yauco. Y todavía estudia en Yauco. ¿Por qué? Porque hay que estar encima de ellos. O sea, era un bebé y ya lo queríamos hacer un hombre. Sí. O sea, y esas son las situaciones que a veces se nos escapan. Cuando estamos trabajando con adolescentes, tenemos que ver qué quiere hacer el adolescente. ¿Quiere estar todo el día en una cancha? Con las cosas que le gustan, tanta distracción que tienen los adolescentes. Pero después ya son un poquito más que adolescentes y tenemos que velar por los estudios, donde el estudio va primero que cualquier cosa. Y eso hay que estar muy pendiente que muchas veces el exceso de torneo, que los papás muchas veces son partícipes de ese exceso de torneo, en algún estudiante promedio que no sea una excelencia y necesite un extra, puede perjudicar las notas, sin saber que esa nota que se perjudica en cierto grado, más tarde puede perjudicar a una beca universitaria. Sí. César, te pregunto, y lo mismo le puedo preguntar a Pucho en las escuelas, a Iván obviamente en otra cosa, perdona que te diga, pero pensando en esa línea, de las cosas buenas que yo vi, es que yo pienso que para evitar eso que tú estás mencionando, oye, cuando yo jugaba no había clubes, hermano. O sea, eso era como que... Y el desarrollo como quiera venía. Ustedes como federación no pueden... no sé, de alguna manera decirle a los clubes que no empiecen hasta cierta fecha o no tienes esa autonomía de poderlo hacer porque, oye, nuestras ligas son buenas, de agosto a diciembre las ligas de los colegios se juega mucho voleibol, se juega baloncesto de enero ¿verdad? A mayo, o sea que se puede invertir esta situación y así evitaríamos el hecho de que yo tenga una nena que viene de un juego para practicar por la noche en el club. O sea, y eso es una pregunta que tenía para hacerla, pero entraste en el tema y va un poquito más afín con lo que el DRD quisiera hacer en este momento. Lo que tú estás mencionando, muchos clubes hacen su tryout entre julio y agosto y no participan en torneos hasta noviembre o diciembre, pero son algunos, otros quieren jugar desde el principio. Mira, ahora mismo con la pandemia, nosotros no podíamos imponer una orden, no podíamos irnos por encima del gobierno. Sin embargo, 2 veces le sugerimos a todos nuestros clubes que pararan sus actividades por el riesgo de contagio. Muchos lo hicieron, otros siguieron practicando. Y yo no tengo, o sea, no me iba a convertir en un chota ni estar detrás de nadie. Primero, no tengo el personal. Y segundo, es un poquito difícil. ¿Qué fue lo que pasó en la diferencia que tuve con la secretaria con el voleibol de playa? O sea, mis selecciones no podían practicar, pero en la misma malla, en la misma arena, estaban jugando voleibol de playa otras personas. Y un punto que ella me dijo era que debería haberlo denunciado al DRD. Esa no es mi función, ¿sabes? Y así, muchos factores que es difícil imponerle. Mira, dejen de practicar, ahora mismo no va a haber torneo, hay una exposición, hay un riesgo. Muchos sabemos que siguieron practicando. Sí, y eso es algo... Sabemos que el DRD ha visitado algunas canchas, algunos clubes, y algunos los han cogido fuera de base y otros que estaban cumpliendo con las reglas de que era participación individual. Y eso de las playas sigue ocurriendo, incluso ahora ya la gobernadora hoy abrió las playas, así que va a seguir pasando. Todavía eso a mí no
No me entra a la cabeza por qué no se puede practicar profesionalmente, pero socialmente sí se puede jugar. Juancho, yo no sé si tú tienes una respuesta a esa pregunta de Xiomara, pero quiero pasar a Iván rapidito antes que se me vaya el hilo con esto. Iván, en el tema anterior de Trabanco estaba mencionando sobre la sobrecarga, ¿verdad? En el fútbol es un poco más diferente, ahí es más correr, desplazamientos laterales, hay brincos en los entrenamientos, ¿verdad? Pero ¿cómo tú, Iván Rivera, como presidente de fútbol, entiendes que podría ocurrir una propuesta entre todas las federaciones para poder observar y manejar esta sobrecarga entre los atletas? Porque he escuchado en varias entrevistas que he hecho en el programa de que, pues si me van a limitar a que mi hija o mi hijo practique 2 veces por semana o 3 veces por semana voleibol, pues los otros días los voy a llevar a jugar fútbol. O sea, no va a haber descanso porque entonces se van a ir a otra federación a hacerlo. ¿Cómo tú entiendes tú, verdad, como presidente, una buena propuesta para que se controle esto entre las federaciones? Bueno, yo creo que es un tema de educación, tú mismo lo estás trayendo, es un tema casi siempre, porque concuerdo mucho con el doctor Trabanco en el tema de que a veces nosotros podemos dar las órdenes como federación y tener toda la estructura hacia dónde vamos, pero la gente sigue trabajándolo. ¿Qué sucede? Hay que educar a la base, al papá, el jugador no llega solo, el jugador puede querer salir a janguear o a entrenar o lo que sea, pero el papá es el que lo tiene que agarrar. ¿Qué sucede? La educación va a los padres y a los propios entrenadores. Nosotros llamamos que es una de las ventajas que nosotros tenemos como deporte. El fútbol ha crecido al principio de manera silvestre, pero no teníamos una estructura muy grande y nos daba la oportunidad de empezar a crear los líderes literalmente desde cero. En el caso del baloncesto y el voleibol, que está arraigado ya a la cultura, yo soy de Corozal natural, imagínate, cambiar esa mentalidad en un lugar en Corozal es complicado. ¿Qué sucede? Yo entiendo que la manera principal es eso mismo, es llevar un mensaje, que por lo menos Trabanco estuvo conmigo en una reunión allí mismo en el DRD y sabe que yo siempre voy con el mensaje de unidad y de que los líderes empiecen a llevar una sola voz en un mismo mensaje. Yo creo que la necesidad, este tipo de foros nos da la oportunidad de conocer que la necesidad mía en el fútbol es la misma que tiene voleibol, es la misma que tiene baloncesto, pero ¿qué estamos haciendo para llevar un mensaje a la vez de manera unida? ¿No? Eso es lo que nos falta. Conocemos los problemas, pero nunca hemos tomado la iniciativa de llevarlo como un solo organismo, aunque seamos cada cual por nuestro lado. Yo creo que no hay manera, porque si no educas a la gente y no los controlas, no lo puedes controlar por tema de personal o algo, que yo creo que es imposible. Eso ni siquiera el gobierno, ni siquiera las federaciones tienen la magnitud de eso. Pues yo creo que es la única razón para poder hacerlo. Creo que nosotros como federaciones tenemos, yo creo que la gente capaz para poder llevar el mensaje, como bien mencionado, en las comisiones técnicas. Y yo creo que es cuestión de establecer un tipo de calendarización, de utilizar los recursos. Hay gente de mucho peso, de mucha influencia en la gente, y utilizarlo en este tipo de foros. Yo creo que es la idea más básica, ¿no? Muy bien, ahí hay una asignación para todos ustedes y todos los federativos, sí, de a que hagan una reunión entre ustedes y saquen un líder que va a ser llevar a cargo esa educación, porque es que es importante que se eduquen, como tú dices, y van a los padres. Sin ellos, sí, los nenes no tienen carro, Seguro. Y no pueden coger el Uber. Creo que nos pasó a todos, como todos los que fuimos entrenadores en algún momento, a veces estaba educando a los jugadores de una manera para que tuvieran la participación, especialmente los niños, y de momento te encontrabas con este niño que llegaba con una mentalidad que tú sabías que fue un adulto el que le metió las cosas en la mente, ¿no? Es una realidad, llega con una mentalidad distinta o asustado porque vamos contra este equipo, cuando esos nenes apenas pueden pensar en eso. ¿Qué sucede? Ahí tú ves que el mensaje en el hogar, en la casa, el que lo lleva es el que realmente tiene que tener que recibirlo, porque muchas veces ese sueño frustrado se lo pasan a los jugadores. Yo quería ser un atleta de alto rendimiento en voleibol y se lo paso a mi hijo para que el hijo mío sea el que llegue porque yo no pude llegar. ¿Qué sucede? Esas son cosas que yo entiendo que debemos manejarlas, porque yo creo importante que es que los deportes siguen siendo muy variantes en calendario. Yo cuando escuchaba a Xiomara con el tema del calendario escolar en el deporte, pues nosotros en el fútbol es lo mismo, compartíamos, creo que era con voleibol, el semestre de agosto a diciembre, no me acuerdo si era voleibol, yo creo que sí. Agosto a diciembre.
pues yo compartí en fútbol con voleibol y en mi caso yo entrené colegio, no voy a darle promoción ahora, pero entrené en uno de los colegios y cuando llegaba al equipo, pues la mitad del equipo decía, no, pero es que tengo voleibol a tal hora y tú veías esa jugada y también habían colegios que le decían, no, tú me tienes que jugar 2 deportes como mínimo y no les ponían la restricción de que fueran el mismo semestre. Y a veces yo tenía este jugador clásico que jugaba en el voleibol, pero también jugaba en el fútbol. Y los tenía por unos juegos y otros no. El tema es que tiene que ser un tema educativo para todos, porque hay mucha gente en la mesa y no podemos tomar un tipo de decisión real si no ponemos a todo el mundo en la misma mesa a tomar una decisión. Muy bien, excelente. Mencionaste un punto bien importante. La mayoría de los colegios cuando becan, en letras chiquitas, te mencionan de 2 a 3 deportes. Yo tuve la oportunidad a los principios de los 2000, de becar en un colegio en Ponce a 2 atletas. Y como no estaban becados por el colegio, era por mi persona, no le permití jugar más de un deporte en cada semestre. Pero el colegio quería que jugaran 2 deportes. Eso es una sobrecarga, porque son ejercicios diferentes. Seguro. Tengo un nieto postizo de los muchos que tengo, que es un prospecto en el voleibol y está becado en un colegio en San Juan. Y mi primera recomendación a su papá, que fue un gran voleibolista, fue: chequéate la hoja de la beca, no puedes jugar otro deporte en el semestre de voleibol porque las lesiones vienen. Seguro. Y eso los papás tienen que estar bien pendientes cuando te dan una beca, de no permitir esa sobrecarga, y está en las letras pequeñas, ¿sabes? No, y agregándole algo al doctor, creo que por lo menos en mi persona, que lo viví muchas veces porque me tocaba el masculino y el femenino en ese colegio, ahí es donde vienen las lesiones en ese deporte que ellos no practican. En el caso del fútbol, porque el jugar voleibol, por darte un ejemplo, tiene unos movimientos específicos que en el fútbol no lo son y son totalmente, se ven como más ortodoxos o más torpes ellos corriendo en el fútbol, porque el movimiento de piernas en el fútbol es completamente distinto y eso ocasionaba choques entre ellos mismos, entre los jugadores, hasta el propio colegio de los otros. Y era porque, acuérdate, no están acostumbrados a jugar este deporte. Eso es un deporte para ellos general, no específico, una actividad general. ¿Qué sucede? Lamentablemente, la mayoría de las lesiones vienen en un deporte que no es el que donde ellos están acostumbrados a jugar, por eso mismo, porque arriesgan y esfuerzan mucho su cuerpo para este tipo de actividad. Muy bien. El Pucho. movimiento es bien diferente. Sí, Pucho, voy contigo ahora, Pucho. Vamos a... Excelente, Iván y César, por ese tópico que hablaron ahora, bien importante. Hay asignación. Ok, Pucho, volviendo a lo que Xiomara mencionó sobre la calendarización. ¿Qué está haciendo el baloncesto para controlar esto de los clubes versus los colegios? O escuelas públicas, tú sabes. Interesante pregunta. El doctor Trabanco tiene razón cuando dice que quizás cambie el tema y me enfoqué más en lo de las reglas de la pandemia que en lo de las reglas de seguridad. En cuanto a las reglas de seguridad, te tengo que decir que allí hubo como 3 reuniones y te tengo que mencionar que yo participé en una de ellas. Allí estaba, el día que yo estaba Vic Yepa, el presidente de la Federación de Atletismo. Estuvo también José Luis Bellón, expresidente de la Federación de Boxeo. Bellón. Habíamos como 6 personas y hicimos una dinámica bien interesante aquí. Cuando dije que yo no había participado de ninguna, me refería a lo de las reglas de la orden administrativa para lo de la pandemia. Pero de esas normas de seguridad, recuerdo que participé en una de ellas. Muchas de las sugerencias que se hicieron allí, luego las vi plasmadas en el documento de las reglas y las normas de seguridad. Pero el problema no son las federaciones. Y te voy a decir cuál es mi opinión personal. Se lo he manifestado a mucha gente y hay muchos deportistas que están de acuerdo conmigo. El problema son los colegios privados. Eso te lo digo sin temor a equivocarme. No hay orden en los colegios privados. El DRD no tiene jurisdicción sobre los colegios privados. Cuando yo estuve en el DRD, traté de darle orden, pero es tan difícil porque ellos saben que son autónomos. Entonces, ¿qué pasa?
Mira lo que están haciendo los colegios privados ahora. En agosto ya están empezando a celebrar torneos invitacionales de baloncesto. Wow. Una cosa increíble, de agosto, noviembre, octubre, tú sabes, chicos, no, tiene que haber un orden, porque el deporte necesita ese orden para poder encarrilarse de una forma correcta. Lo que siempre se veía era voleibol de agosto como hasta octubre o noviembre. En noviembre empezaba baloncesto como hasta febrero, marzo, y después béisbol, softball y todo ese tipo de cosas. Y te lo puedo decir con mucha humildad, pero con el conocimiento necesario, porque yo trabajé 20 y pico de años en un colegio privado, tú sabes. Y ahora hay colegios que tienen torneos invitacionales de baloncesto. Lo que nosotros, en la época de agosto a diciembre, lo que nosotros hacíamos, lo que nosotros hicimos en la federación fue lo siguiente. Nosotros calendarizamos, nos reunimos con todos los presidentes, con un grupo grande de coaches bien comprometidos, y le dimos un orden, y le dijimos a las ligas, les dijimos, la liga, tú vas a jugar desde tal época hasta tal época. No te puedo decir la fecha porque no la sé de memoria, pero y también pusimos una regla de 0 doble participación. O sea, no puedes tener doble participación. Yo creo que por ahí es que empieza el control. Y obviamente los que te van a ayudar a que tengas ese control, como muy bien lo dijo Iván, son los padres. Y también creo que Trabanco hizo una mención de eso. Los padres tienen mucho que ver. ¿Sabes? En cuanto a que los atletas hagan más de una cierta cantidad de deporte, ahí yo tengo mi opinión personal, porque tuve mis hijos que estudiaron en un colegio privado y yo a mis hijos los ponía a jugar, los hijos míos hasta tú sabes, hasta natación, atletismo, béisbol, baloncesto, voleibol, tú sabes, después que tú tengas un control y que no estás haciendo más de uno a la misma vez, y si va a ser 2, que tenga ese control, y sigue insistiendo en esa palabra porque es tan importante, entiendo yo, ¿verdad?, muy humildemente, que no debe haber problema, pero a los que hay que darle orden es a los colegios privados, y nadie se atreve a meterle mano a ellos, ¿sabes? Interesante. Miguel, voy contigo ahora, ¿verdad?, para que rompa la discusión, la nueva discusión. Pero antes de ir a eso, la pregunta que tengo, y no sé si alguien aquí la puede contestar rapidito, es ¿quién puede controlar a los colegios legalmente para que ellos sigan una regulamentación deportiva? ¿Quién legalmente puede hacer eso? Nadie. Nadie. Si me estás preguntando a mí... No, a cualquiera de los panelistas. Nadie tiene esa respuesta, ¿verdad? Ok, está bien. Yo quiero dar un tema importante, porque actualmente yo estoy trabajando algo con los colegios que todavía no ha comenzado. No sé si han visto en la prensa, la Federación de Fútbol está trabajando lo que el famoso programa, llevamos un año ya con el Football for Schools, que empezó en el Departamento de Educación a nivel público, que es utilizar la clase de educación física para utilizar el fútbol para darle la clase de educación física, dándole un sinnúmero de beneficios a nuestros maestros. Acuérdense, a diferencia mía, el deporte del fútbol no es un deporte de masificación en este país. No tenemos ni la infraestructura, ni la gente con el conocimiento, con la historia. Ese es el detalle. Pero nosotros tenemos eso, como dice mucho. Nosotros sí tenemos. ¿Qué sucede? La manera de nosotros implementarlo, pues empezamos a capacitar los maestros del departamento. Fueron casi 100 maestros la primera fase. Actualmente, por estas vías de Zoom, etcétera, tenemos casi 200 y pico, que mañana empieza el primer curso, pues ya fue la inauguración el viernes. Eso lo estamos llevando a los colegios. ¿Qué sucede? Acá hicimos un acuerdo con el secretario de Educación, implementamos el proyecto, salió una orden de arriba, se inscribió la gente, etcétera, etcétera. En el lado privado, aquí yo me senté con gente de los colegios católicos, me senté con una asociación de colegios que hay como un 80% de los colegios. Me he sentado con diferentes foros y a nivel, para poderlo estructurar, es mucho más complejo porque no hay una cabeza que les diga, muchachos, esto es lo que hay, los que quieran. No, aquí tienes que literalmente ir como si fueran, no quiero llamarle de manera despectiva, pero como si fueran tribus o aldeas, ¿no? O pueblos. Aquí tengo que conseguir a estas personas. ¿Quién es el líder? Pues toma. Son células. Literal, son células. Ahí tenemos al doctor instruyendo. ¿Qué palabra, Trabanco? ¿Qué palabra? No, se la sacó de... ¿Qué sucede? Esa célula es muy complicado controlar
ofrecerle, ni siquiera estamos hablando de control, estamos haciendo el ofrecimiento. Y hago este mismo enlace porque yo me senté, que no lo mencionaron, y a nosotros por lo menos nos afecta bastante, es el tema de la LAI. Ya yo me senté con Sosa por el mismo tema. Porque en el caso de nosotros tenemos una liga superior, el fútbol tiene unas edades que a tal edad ya tú estás jugando superior, pero también está en la beca no te permite jugar acá. Y yo buscando el desarrollo real del deporte, pues quiero hacer una alianza con la LAI donde yo le pueda aportar. Pero ¿qué yo estoy teniendo de problema de la LAI? Que los entrenadores no están capacitados, hay gente que lleva 25 años entrenando allí, con esos mismos conocimientos hace 25 años, cualquier árbitro va y pita. Un día estos llaman a Miguel José y a Pucci y los ponen de lineales allí en el fútbol. ¿Qué sucede? Es algo... Nosotros estamos tratando de darle estructura, pero a la hora de la verdad nos hemos sentado con cada célula, como dijo el doctor, para poder decirle, muchachos, este es el plan que tenemos, a ver cómo te podemos dar la mano también. Muy bien. Y tocando base con el reglamento, ¿verdad? Alguien que me dé luz, porque nada más con el inicio del tema que César arrancó diciendo somos autónomos, ¿con qué base, ¿verdad? Pregunto yo ahora, y con todas las buenas intenciones, vuelvo y digo, y lo voy a seguir, hay cosas bien buenas ahí. O sea, ¿con cuál fue la idea finalmente de hacer esto? Si a la larga va a ser tan difícil implementarlo, porque en ese reglamento mencionan los colegios, mencionan los torneos, mencionan los horarios. O sea, a la larga, pues yo creo que se perdió un poquito, ¿verdad? Y se va a perder el quien lo haya hecho, perdió el trabajo. Porque si no se puede controlar los colegios, nada más podemos controlar la educación pública, porque es a base del DRD, no podemos controlar las federaciones, pues ¿para quién es entonces esto? Sí, yo te voy a ser sincero y quiero que Pero, los muchachos contesten sobre si eso. el reglamento, Dame un segundo, doctor, un segundito, por favor. No, estamos aquí buscando, ¿verdad? Tú dijiste que a la larga quieres saber si sí, es lo que va a pasar, pero lo que se está diciendo aquí es que esto va a estar más complicado. Por eso es que quiero para que ellos entiendan la línea que queremos llegar con esto, es que literalmente se nos fue, cuando César dijo que somos autónomos, se nos fue el script, tú sabes, se nos fue la agenda del programa por completo. A mí el cerebro me salió humo, exacto. ¿Me entiendes? A mí me salió humo. Yo tengo aquí un montón de preguntas y marqué, pero es que entonces esto no tiene, o sea, está bien complicado y oye, cada federación va a tener lo suyo y está perfecto. Pero yo creo tres deportes, pero o sea, somos muchos en el país. Aquí falta, y yo creo que... Y perdóname, Iván, Miguel trabaja en colegios privados, Miguel también puede dar luz. ¿Cómo pudiera entonces organizar esto? Yo fui el año pasado que le dije a Miguel, porque tú no cambias esta regla. ¿Te acuerdas, Miguel? Que yo te llamé, que una nena sirvió 20 veces en voleibol en mini, y yo dije, pero es que eso no, yo el año que viene, pero es que esto no puede ser. Yo quedé espantada con aquello cuando vi aquello. Entonces, si no lo podemos implementar, cuando aquí que dice que las nenas de 9 años no deberían servir por arriba, mano, eso son cosas buenas. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Entiendes? Yo creo que la solución a la pregunta que tú me mencionas, que yo creo que es compleja, pero bastante compleja, es que, volviendo al mismo tema de que mencioné al principio, yo creo que la manera correcta hubiese sido involucrar a la gente indicada en cuestión de los líderes a cargo de los deportes y que ellos acogieran ese reglamento para que fuera de la par con sus planes, y así iba a ser un poco más específico. Porque como bien mencionaba, tampoco podemos decir del 100% de ese reglamento, por lo menos el que yo leí, el 100% del reglamento, pues sí, tiene un gran porcentaje de cosas que yo creo que había que comenzar a escribirlas ya. Era como cuando se implementó el tema de la licencia de entrenadores, que yo creo que los que son un poco mayores que yo pueden darme fe de lo que estoy diciendo. La mayoría de la gente que está involucrada en el deporte hace mucho tiempo, pues no quería. Sentarme yo a estudiar qué sucede. Es parte del proceso, la resistencia, pero aquí volvemos al tema, para que sea efectivo, tienes que contar con esos líderes que sí lo van a llevar a cabo, porque si fue al revés, se implementa sin contar con ellos, pues yo creo que estamos todos mirando para lugares distintos. Y como bien mencionaste, aquí hay mucha gente en la mesa. El tema de los colegios, el deporte escolar es súper interesante. A nivel federativo creo que hay un poquito más de constitución y de orden, pero a nivel colegio es complicado. Sí. Tomara, si miras bien el reglamento,
Si tú vas a hacer un torneo y le aseguras al equipo que va a tener mínimo 4 partidos, con las reglas del No se reglamento, puede. posiblemente vas a tener que jugar 5 días. Sí, Ah, sí, no, exacto. lo Y sé eso, porque yo trabajo en y eso clubes. pues, y eso pues es un poquito difícil porque entonces está sacando a los muchachos de los colegios, de las escuelas, lo cual Ujú, no debe ser patrocinado por nadie ujú. en ningún momento. Y entonces vas a hacer ir un muchacho de Arroyo a San Juan con los sacrificios que tiene la gente de esos pueblos para llevarlos a jugar a un torneo, que va el viernes, tiene que volver el sábado y volver el domingo. Que no son, no es que se justifique por eso, pero es un problema que vamos a tener en los torneos. Sí. Y mayormente lo van a tener los que organizan torneos. Es un poquito difícil, nuestra relación con el DRD no es la mejor, y eso lo sabe todo el mundo. Y yo no me escondo para decirlo. Nosotros tenemos un pleito en corte con ellos, o sea que no, esto no es un secreto, esto es un secreto a voces. Y, y definitivamente, o sea, yo voy a defender el voleibol hasta donde tenga que defenderlo, por los principios del deporte y por los reglamentos del deporte. La Federación de Fútbol Internacional pues tiene el mejor patrón, que yo entiendo, que reparte sus beneficios a todas las federaciones. Otras federaciones no hacen eso. Okay. Lamentablemente, pues yo se lo aplaudo, yo creo que es un buen gesto. Ni la de voleibol, ni la de atletismo, ni la de baloncesto, que tienen los medios, porque los que sabemos un poquito de esto sabemos que, que tenemos, hay los medios para dar ayuda a las federaciones más necesitadas. El balompié, el fútbol lo hace y lo hace muy bien, y yo creo que eso es una gran cosa porque le permite invertirlo en educación, y yo creo que aquí la base de todo esto es la educación. Eh, Decía un colega panameño mío que el diabético que más mejor vive es el que más sabe, y que la educación es el derecho de un pueblo. Y eso se puede aplicar en todo. Yo creo que si usted educa y educa desde abajo, tiene éxito. Pasa que es difícil. Seguro. Tú dijiste una niña de 9 años sirviendo por encima del brazo, esa debe estar jugando miniboli. Vamos a ver si podemos levantar el miniboli como otros países lo han hecho, otras grandes potencias. César sirvió Jumper y al otro lado estaba mi sobrina, que en el colegio donde está Miguel, está ahí y esas nenas no saben jugar y yo le dije, Miguel, eso no puede ser, porque Pues la mira, idea es que la nena de los otros lados puedan tener contacto con la bola. Digo, yo ¿verdad? te, Felicito a la niña, ¿me entiendes? Pero son categorías que, hello. yo te voy a dar un ejemplo. Hace unos años atrás, la licenciada Eileen Rodríguez tiene el récord de servicios directos en una, ¿cómo se llama? En una división de la NCAA. La licenciada Eileen Rodríguez, hoy en día es abogada, era un fenómeno en el tenis y sirviendo en el voleibol. Jugaba del un colegio en Ponce y servía, creo que eran 25 veces corrida, y nadie le levantaba un balón a los 8 y 9 años, porque usaba el movimiento del tenis. Lo que tenía, tan es así que tiene el récord en una de las divisiones de la NCAA. Jugó superior un par de años, pero su servicio desde muy joven era dinamita, y eso limita entonces la participación de los que están del otro lado y lo frustra. Pucho. Xiomara, voy a contestar tu pregunta y créeme que tu planteamiento es bien interesante y fíjate si es interesante que a los tres te cambiamos las preguntas cuando empezamos a contestarle los planteamientos que ustedes nos hicieron. Pero te voy a dar estos dos ejemplos. En baloncesto, en voleibol y en fútbol, ¿cuánto es la cantidad mayor en torneos de las federaciones? La cantidad mayor de juegos que puede jugar un muchacho. ¿Actualmente o según el reglamento? No, actualmente es 1 o 2. 2 al día. Están sugiriendo 2 al día y un máximo de 3 o 4 a la semana. Correcto. Y en las federaciones, yo conozco muy bien la dinámica de voleibol y tú sabes por qué conozco bien la de voleibol. El fútbol entiendo que la conozco bastante bien y no creo que ninguno de esos tres deportes se juegue, ni en béisbol, se juegue más de 2 veces en un día. Y eso pasa un sábado o un domingo.
Pero en los torneos que preparan en los centros de convenciones, yo he dirigido 3 y 4 juegos el mismo día. No, espérate, te estoy hablando de las federaciones. No, las federaciones está perfecto. Sí. Ahora, mira lo que pasa con estos torneos que tú acabas de mencionar y mira lo que pasa con los colegios privados. ¿Tú sabes cuántas veces yo me he encontrado con muchachos que vienen de, ahora digo yo, como dijo Iván, no voy a mencionar los colegios para no darle problema, pero tú sabes cuántas veces me he encontrado con varios muchachos de colegios que vienen a la 1 de la mañana, que terminaron un juego a las 2:30 en el colegio tal, en el torneo invitacional, que el torneo se atrasó porque llovió, porque empezó tarde, porque todas las razones que pueden tener para que los torneos se atrasen. Y termina además, hay ocasiones donde han tenido que terminar un juego a la 1 de la mañana y continuar el torneo el domingo, si empezó sábado, porque el tiempo del sábado se consumió y tuvieron que terminar el torneo el domingo. Eso pasa en un montón de ocasiones en voleibol y en baloncesto. Y te voy a decir otra situación que también tuve cuando estaba en el DRD, para que vea cómo es la dinámica. Las escuelas públicas, y muy bien Iván lo señaló, tú tienes la oportunidad de llevarle una programación y se la presentas al secretario, el secretario se la presenta al director del departamento de educación física, del departamento de educación, y hay una jerarquía de arriba para abajo, y por ahí hay directores regionales, y tú les llevas ideas, y son aceptadas, se discuten, se dialogan, y se llegan a acuerdos. Cuando nosotros hicimos los juegos, no sé si recuerdan los Juegos Centroamericanos Escolares, que celebramos, no sé si fue 2006, 2007, sí, por ahí, las escuelas públicas todas se alinearon para que Puerto Rico tuviera la mejor delegación disponible por las escuelas privadas. Aquello fue una lucha intensa, una lucha, ¿sabes? Y cuando nosotros decíamos, pero ¿por qué ellos están? Era que nosotros no teníamos jurisdicción alguna sobre ella. ¿Tú sabes qué? Entonces, yendo a la contestación de tu pregunta, ¿qué hay que hacer? Hay que sentarse con ellos, hay que hacer un foro, hay que hacer una dinámica donde estén las escuelas públicas y las escuelas privadas, que todos puedan dar sus opiniones, pero que todos nos alineemos. Ya es tarde para eso. Estamos en septiembre, ya la política, que si esto, si lo otro, y ustedes saben cómo se maneja nuestro país. Yo creo que el que venga, que empiece en el Departamento de Recreación y Deporte, el que sea, tiene que poner eso como un punto principal de su agenda para que le demos orden al deporte en nuestro país. Muy bien, así que unificar entre lo público y lo privado. Lo primero, la persona que esté a cargo del DRD debe ser bien deportista, ante todo. Totalmente de acuerdo. No importa el partido que sea, pero que sea bien deportista. Oye, nos vamos a encontrar con el mes de enero, que probablemente todas las ligas van a explotar juntas. O sea, esto no va a estar fácil si la realidad del caso es que nosotros, ¿verdad? Si el Señor lo permite y la pandemia lo permite, todo va a explotar en enero, todos los deportes a la vez. O sea, de verdad que esto va a estar bien chévere, bien interesante. Eso es otra cosa que hay que buscar la manera de que se controle, y las federaciones van a tener que tomar el sombrero ahí y empezar a hacer ajustes tanto en las categorías menores como en las profesionales. Miguel, como Xiomara se adelantó la pregunta, vamos a terminar el programa con tu pregunta y después yo tengo la pregunta final que cada uno de los participantes en 1 minuto me la debe contestar. Vamos, Miguel. Yo tengo la pregunta porque la aplicabilidad de este reglamento, ¿verdad? No solamente va a las entidades, a los clubes, sino también va a los individuos, a los entrenadores, a los jugadores, a los cuerpos técnicos, los directores de los clubes, promotores, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos que las federaciones que están, ¿verdad?, aquí representadas, tienen un reglamento de avales y tienen un reglamento de afiliaciones. Y esos reglamentos chocan con este mismo nuevo reglamento, ¿verdad? Los reglamentos tanto de la Federación de Fútbol, de la Federación de Voleibol y la Federación de Baloncesto, porque también el DRD quiere entrar en ese ambiente. ¿Cómo y qué hay? ¿Cómo fue esa coordinación que hizo el DRD
que me imagino que es la misma que hizo cuando los invitó para ser parte de esto, ¿verdad? Para que esos reglamentos internos y que esa autonomía que tiene cada federación se pueda llevar a cabo sin afectar el deporte de manera doble. Porque entonces tendría que un atleta sacar la afiliación de la federación del deporte X, más tiene que sacar también la afiliación del DRD. Más si juega en Estados Unidos, tiene que sacar la afiliación de AAU o tiene que pagar la de USA Volleyball en el caso de voleibol. No sé cómo trabaja balompié, pero me imagino que más o menos va por esa línea. Nosotros también vamos por esa misma línea, ¿no? USA Basketball también tiene que tener, si quieres jugar el torneo en Estados Unidos, tiene que pagar sus afiliaciones allá también. ¿Cómo esto, ¿sabes? ¿Cómo esto se coordinó o cómo esto intenta coordinar el reglamento con cada una de las federaciones? Doctor Trabanco. Eso va a ser imposible porque tú tienes tu reglamento y dar el brazo a torcer. Como si el DRD no me da un centavo para mi selección y para el desarrollo del deporte, me va a querer imponer una afiliación para que jueguen en mis torneos. Eso es imposible. De hecho, ya el atletismo también trabaja con afiliaciones a nivel internacional y entiendo que a nivel nacional. Yo creo que las federaciones tienen que tener su reglamento de avales y de afiliaciones independientes. Totalmente independientes. ¿Cómo tú vas a interlazar esto? Volvemos a lo mismo. No hay manera porque somos autónomos y nadie va a torcer. A la vez que cedas, vas a perder la autonomía. Y estás perdiendo la autonomía. La primera federación que lo haga, la van a perder todas. ¿Por qué? Porque entonces van a usar eso de variante. Esto está interesante esto de la autonomía. Todavía mi cerebro me está explotando. Y tú mencionaste que el reglamento le va a aplicar a los atletas. Son menores de edad. La mayoría de ellos no le puedes aplicar nada ni lo puedes sancionar. Tienes que trabajar con los padres. Que es más fácil educar a los padres y exigirle que a los niños. Lo que pasa es que estamos entrando en aguas profundas. Porque ahorita mencionaron de que yo fui un bacalao jugando fútbol, ¿verdad? Y ahora quiero que el nieto mío sea miembro del Real Madrid. ¿Por qué? Le voy a poner unas presiones desde los 4 años. Es una situación difícil. No, de Real Madrid, yo soy merengue y soy socio de Real Madrid. Estuvimos hablando del Barça. Okay. Ya entendemos por qué está en Bolívar. Sí. Ahora todo hace sentido. De los tiempos de Pirri. Imagínate, tengo un nieto que se llama Iker. ¿Tienes una idea? María, wow. Ok. ¿Me dejan hacer un comentario? Claro que sí, Pucho, dale. Totalmente con el doctor Trabanco, y te voy a añadir un poquito más. Esa dinámica con el DRD tiene que ser bien cuidadosa. Yo creo que aquí solamente hay 2 federaciones que pudieran utilizar esa autonomía, y yo respeto a la Federación de Voleibol, como tú no tienes idea, porque hay que estar bien centrado y hay que tener los 20 sentidos en su sitio para hacer lo que la Federación de Voleibol está haciendo. Posiblemente hay 2 federaciones adicionales que lo pueden hacer. Baloncesto, porque yo creo que aquí todos estamos claros que es el primer deporte en el país. Y la otra que lo puede hacer es fútbol, porque no depende de los fondos gubernamentales para sobrevivir. Y, ¿verdad? Y perdóname, Iván, pero sí, es la realidad. ¿Verdad? No depende ni del COPUR. Eso es correcto. No me da. Por cierto, nunca nos han dado nada, por si acaso, desde que yo estoy. Eres bienvenido acá, puedes ayudar un poquito para acá. Iván, ¿de dónde tú sacas el dinero, Iván? Cuando yo diga las palabras que acaba de decir Pucho, de que el fútbol sea el primer deporte en el país, pues yo creo que de ahí podemos ayudar. Pero todavía estamos subiendo. Pero va por el buen camino. Sí, vamos bien. Sí, van bien. Pero vea que, Iván, ¿de dónde tú sacas el dinero? Como dijo, creo que fue el doctor, la FIFA nos asigna un dinero de costo operativo, un dinero para proyectos. Ahora yo vengo con una casa para la selección.
A nosotros nos dan Mucho aproximadamente, sí, nosotros nos dan, dinero. bueno, en el COVID nos dieron 1,5 millones. No es chiste, cuando todo el mundo estaba mal, FIFA dijo, toma 1,5 millones extra para que sobrevivan. Con el medio que le dieron, se lo pasa a la Federación de Voleibol, que resuelve resuelve los problemas, ¿verdad, doctor? La mitad por lo menos. Se resuelven. Pero mira, fíjate, mira, Panamá fue el último mundial de fútbol. Sí, Panamá, aparte de los hermanos Valdés, que estuvieron jugando en La Coruña en España unos años, no se ha destacado nunca por ser un país futbolístico, pero clasificó al mundial, creo que no metieron ni un gol. Llegaron último o penúltimo y cogieron 14 millones por ir al mundial. Sí. Eso vale la pena clasificar un mundial. Sí, lo que pasa es que somos 211 para entrar a los mejores 32. Imagínate la magnitud de lo que estamos hablando. Es un camino largo. Es un camino largo. Muy bien, muchachos. Ya vamos para hora y 20 minutos. Vamos a terminar el programa con la siguiente pregunta. Y de verdad, y quiero nuevamente darle las gracias. Es verdad que esto ha sido otra cosa, otra perspectiva de lo que esperábamos y de eso se trata, ¿verdad? De entender la raíz de todo, ¿verdad? Entonces vamos a terminar el programa con esta pregunta y cada uno de ustedes va a tener la oportunidad de responderla. ¿Qué ustedes, como representantes de fútbol, voleibol, baloncesto, van a hacer y qué no van a hacer de este reglamento? Ya que ahora todos sabemos que ustedes son autónomos y pueden hacer lo que les dé la gana. Empiezo contigo, Iván. ¿Qué tú piensas seguir de reglamento y qué tú no piensas seguir de reglamento? Mira, hay algunas cosas a nivel general que ahora mismo no te las puedo detallar porque son un montón, que sí iban de acuerdo a los propios reglamentos internos que estábamos haciendo, como mencioné. Nosotros ya teníamos uno trabajado que se aprobó y ya estábamos en las enmiendas, que literalmente lo tengo aquí anotado y no lo pude decir hace un rato, pero como decía Pucho, el tema de la doble participación ha sido quizás el más delicado porque hemos puesto a la gente a trabajar y todo siempre es el tema interesante en las conversaciones, pero la mayoría de la parte de seguridad y salvaguardar siempre los atletas, yo creo que todos estamos en línea con eso. Hay muchas cosas de ahí que cada federación yo creo que acoge o que ya habían acogido. Otra cosa, que lo estén escribiendo ahí no quiere decir que nosotros no lo teníamos. Pero en el caso de nosotros, de lo que quizás no, pues nosotros estábamos en ese tema como bien mencioné, que lo dividía como en 4 parciales en unas edades. Pues nosotros en el fútbol desde hace mucho tiempo, hasta a nivel superior y a nivel infantil también, los famosos minutos de agua o algo así, que en el fútbol, como bien conocemos, son largos tiempos, pues ya se había implementado a nivel mundial en el FIFA por ese mismo tema, por las muertes que había causado a nivel superior en algunos atletas. Pues ya nosotros lo teníamos implementado en otras edades, de darle los breaks, el tema de la sombra, que si la hidratación. Yo vengo de ese ambiente, de montar el tema de los eventos de fútbol y por lo menos siempre lo hemos tenido en cuenta. Pero, como bien decía, el tema yo creo que también, que yo creo que es bastante complicado, es el tema de la calendarización, que por lo menos en el fútbol ahí está un error, que se cruzan fechas, se contradice un poco en lo que escribieron, pero ese tema de que calendarizaron que si las ligas federativas esto y el deporte escolar esto, está bien complejo por los intereses que yo creo que es lo que todos trabajamos aquí, tratar de que el interés sea deportivo y no económico, ponerle esa balanza y que siempre pese la parte deportiva más que la económica, que yo creo que personalmente que es la base de las federaciones, que podamos implementar esa mentalidad en la gente, ya que lamentablemente quizás por tiempos anteriores pues tuvimos líderes que se hicieron cargo de las ligas y bueno, lo hicieron negocio, y aquí es donde está el detalle. Tienen que tener mucho cuidado, yo entiendo que sea tu negocio, pero a cuenta de qué, o operaciones, y no, hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien. Pucho, ¿qué tú opinas sobre la pregunta? Pues mira, nosotros estamos haciendo muchas cosas de las que señalan las reglas de seguridad. Obviamente, el presidente de la federación, licenciado, hombre de reglas, todos ustedes saben que a mí me encanta seguir las reglas y me gusta que la gente las siga. Como dijo Iván, tenemos la controversia con 2 o 3 de las reglas que hay ahí que quizás no nos satisfacen, pero
las estamos manejando. Como te dije, yo no creo que el problema sean las federaciones. Yo creo que el problema son los colegios privados y hay muchas normas y reglas que ellos están imponiendo en esas reglas de seguridad que van más dirigidas a los colegios para establecer ese control que a las mismas federaciones. Yo, si tuviera la oportunidad de aportar en alguna próxima ocasión, esa va a ser mi sugerencia y ese sería mi norte. Cuando se puedan agrupar los colegios privados de este país y que todo el mundo siga las mismas reglas y las mismas normas, tú puedes estar seguro que nuestro deporte en este país que tanto nos apasiona y nos gusta, va a tener un orden similar a lo que nos compete, a lo que nos gusta y lo que queremos que suceda en las canchas de baloncesto y de todos los deportes de Puerto Rico. Muy bien, Pucho. Xiomi y Perdóname, Miguel. yo quiero darle un hincapié a lo que acaba de decir Pucho, que yo creo que no es muy complicado en el tema, que tenemos unas ventajas, y es que todos sabemos que los recursos quizás más conocidos a nivel deportivo del país están muchas veces contratados en estos colegios privados porque tienen el capital para hacerlo. ¿Qué pasa? Esa gente, tú reunirlas no es tan complicado porque no estamos hablando de personas desconocidas. Estamos hablando de personas que muchas veces entrenan en la high school de tal colegio, pero también es el entrenador de un equipo de superior o también o en la universidad. Y cuando vienes a ver, no, la magnitud del problema, las personas que están en el mando de esos problemas que podemos editar o cambiar o enmendar, pueden ser personas que con uno tienes 2, 3 representaciones en la misma mesa. ¿Me sigue? Que esa persona está involucrada en varios foros y no es que está multiplicando como que traer todos los de los colegios para después traer todos los de la universidad, porque muchas veces son la misma gente. Muy bien. Y bueno. Pero 10 segundos más. Mira lo que pasa con eso, que es que yo creo que cuando se trató, se inició con ese enfoque, se inició con los entrenadores y con todos los que estaban a cargo en colegios privados, universidades. Yo creo que ahora el enfoque no puede ser con los entrenadores, ahora tiene que ser con los administradores de los colegios, porque esos son los dueños. Y tú le explicas a un dueño de la forma que lo estamos entendiendo nosotros aquí, ¿cómo ellos no lo van a entender? Seguro. Sí, muy bien. Vamos a terminar la pregunta con doctor César Trabanco. César, vamos allá. Mira, si el reglamento fue hecho pensando desde el punto de vista salubrista, a nosotros no nos aplica y no lo vamos a seguir porque desde el 2016 que empezamos a dar cursos de entrenadores, el primer curso que dimos fue en el Museo del Deporte en Guaynabo, de voleibol adaptado para niños con impedimento, que lo dio Papo Pizarro, es baloncelista. Y en todos nuestros cursos hemos incluido dietistas, psicólogos, y muchas veces nos decían ¿por qué? Porque los coaches tienen que conocer la importancia de la hidratación, de la alimentación y de la carga que tú le estás dando, y la parte nutricional es bien importante. Desde otro punto de vista, yo creo que vamos a salvaguardar la salud de nuestros atletas y de nuestros entrenadores y de nuestros árbitros, porque la sobrecarga a veces también recae, como dijo Xiomara ahorita, no es lo mismo dirigir 4 juegos con los papás gritándote y montarte en un carro de San Juan a Mayagüez. Ese entrenador corre peligro de tener un accidente con la sobrecarga. O sea, que no es solamente a los niños. O sea, que hay aquí es una familia y una complejidad. Y yo creo que lo más importante aquí es velar por la salud de todos los participantes en nuestros torneos y en nuestro deporte como un ente. Yo creo que el deporte es uno solo, somos diferentes ramas o células, como dije ahorita, pero lo importante es que se piense en una forma sistemática hacia el deporte, y creo que lo de los colegios y las universidades es bien importante. Yo creo que con Sosa en la LAI se puede trabajar para que ese binomio de que no solamente le pasa al fútbol, le pasa al voleibol. Tenemos universidades que tenemos atletas que pueden jugar superior y no se lo permiten, y respetamos por las becas, pero si se hace un buen acuerdo, yo creo que el deporte se va a beneficiar. Muy bien, está excelente, muchachos. De verdad que hemos tenido mucha educación hoy. Ya sabemos que las federaciones son autónomas, que no tienen que obligatoriamente seguir el reglamento. Ya sabemos que la Federación de Voleibol va a seguir su propio reglamento, no del DRD.
Iván va a mantener un 50-50, un 60-40, ¿verdad? Basado a algunas cosas de reglamento que él sí apoya como parte de la sobrecarga para sus atletas. Pucho nos habló bien claro que también está en la misma dirección de ambas federaciones en este proceso y nos dio una asignación, él a nosotros, Miguel y Xiomara, de traer a este programa a gente de las escuelas privadas y públicas para ver qué es lo que van a hacer entre ellos para manejar esto. Esa es la asignación que Pucho nos está dando a nosotros aquí en Tiempo Técnico. La asignación de tiempo técnico a la federación, poniendo a Iván como líder, es ver de qué manera se puede hacer una reunión entre las federaciones para que haya una unificación en cómo se va a llevar el mensaje de educación a los padres de Puerto Rico. Así que yo creo que ese es el resumen del programa de hoy. Muchas gracias a todos por participar. Miguel y Xiomara, los dejo para que hagan sus respectivas despedidas. Yo tengo que, obviamente, agradecerle al ingeniero Iván Rivera, al doctor César Trabanco y al profesor Pucho Figueroa, porque de verdad accedieron rápidamente a nuestra comunicación para estar en este primer programa. Y yo quisiera, ¿verdad? No quisiera irme sin ser yo en una pregunta final, ¿verdad? Y se puede quedar en el aire como me la pueden contestar también, y si se queda en el aire lo voy a entender. Pero luego de hacer el análisis, como bien lo dijo Wilberto, podemos concluir que entonces esta idea, este proyecto de reglamento es una medida política. Pues práctica no es. No es práctica para ninguna federación. No es práctica para la liga de colegios. No lo es tampoco. No es práctica para los individuos. Pues entonces lo único que me queda a mí en este ambiente es preguntarle a dos presidentes de federaciones y un digno representante de la Federación de Baloncesto. ¿Entendemos que este reglamento es una medida política? ¿Había que cumplir con algo? Ahí dejo eso. Que quiera comenzar. Bueno, si estás hablando del reglamento para la protección de los menores en el deporte. Ok, yo te diría que no. Yo te diría que hubo una preocupación legítima de los administradores en el Departamento de Recreación y Deportes. Y aparte de eso, también hubo una orden de la legislatura para que trabajaran con esa normativa, para que trabajaran con esa regla. O sea, y ahí es donde tú sopesas de dónde viene el origen. La gente se empezó a quejar, empezaron a hacer unos planteamientos a la legislatura que los vemos todos y los escuchamos cuando la gente empieza a gritar. Y cuando la legislatura le pidió al DRD que tomaran cartas en el asunto, pues ellos lo hicieron. Pero en realidad el origen de esa normativa no vino del DRD, fue una orden de la legislatura para que ellos trabajaran algún recurso donde establecieran unos controles. Muy bien. ¿Alguien más quiere contestar la pregunta? Pues fíjate, te va a sorprender. No, para mí no es política. Yo creo que había que hacer algo. Muy bien. Ya hacía un tiempo, había habido unos incidentes y todos los conocemos y no voy a entrar del incidente por razones obvias. Pero yo no creo que sea política. Yo creo que había una manera responsable de tomar unas medidas. Y yo creo que el deporte escolar vamos a decir, el deporte infantil o prejuvenil se nos había ido de las manos. Muy bien. Y yo creo que si a alguien le ha costado moler pie de vidrio para regresar el deporte al control federativo, ha sido a este servidor y a mi grupo de trabajo. Muy bien. Iván. No, yo no creo que sea a nivel político, me dio un poco de risa cuando lo escuché, pero no creo que, quizás hay veces que puede ser que detrás, ¿no? Pero yo creo que era como decía el doctor Trabanco y el mismo Pucho, siempre hubo una de estos genuina, un interés genuino de resolverlo de alguna de las partes, como bien menciona, yo creo que eso fue más de la legislatura. Pero bueno, creo que como todo, hay oportunidad de mejora, creo que existe la capacidad para eso mismo, para que lleguemos al nivel y la confianza de que la gente cuando esté en estos foros
sepa que las cosas se hicieron por el amor al deporte, por el bien del deporte en común, no porque dudemos que hubo un tema político detrás, ¿no? Muy bien. Pero nada, eso yo creo que es una oportunidad que tenemos todos y bueno, ya se abrió la puerta y hay que resolver el problema, no podemos también darle más largas al asunto, que yo creo que lleva años, es un tema de acumulación de tiempo más que otra cosa. Muy bien, ya está esto, ¿verdad? Encima de la mesa, están las discordias, vamos a trabajar para resolverla y buscar un happy medium, ¿verdad? Un 50-50 como decimos. Xiomara, no es por edad ni nada, pero te dejo... Yo soy la más joven, como no. quiera, yo soy la más joven de aquí. Antes de que me la tire, te No, es broma, dejo es para broma. que termines el programa. Tu No, despedida. agradecida por la oportunidad. Honestamente me quedo en el aire. No te puedo negar que me quedo pues ante la duda de cómo vamos a hacer para que nuestro deporte finalmente, todos los deportes, obviamente, tengan una línea y tengan, y hay muchos modelos a imitar en muchos países. Para que nuestra liga, y como dice Pucho, dice el doctor César Trabanco, Iván, que nos sentemos todos en una mesa. Iván de alguna manera u otra mencionó muy ciertamente que hay gente que dirige y en categorías menores que probablemente pueden llevar el mensaje más arriba a los directores, que es lo que estaba mencionando Pucho en este sentido. Así que nada, de mi parte... vuelvo y te digo, darle las gracias, escuchar lo que escuché desde que inicio, para mí fue como que un shock, de verdad, porque me cambió completamente la mentalidad a lo que íbamos. O sea, que básicamente me quedé como que nos vamos a quedar igual, a menos que cada federación entonces haga unas plantaciones, ¿verdad? Unos planeamientos de cara a cada temporada, para que entonces se regule un poquito el deporte. Pero meramente aprendí muchísimo hoy, específicamente conocer a Iván, ¿verdad? De la Federación de soccer, de fútbol, y obviamente compartir con Pucho y con César y con Miguel ha sido para mí bien chévere y un programa bien bueno, que probablemente van a seguir saliendo cosas por ahí para abajo cada vez que podamos compartir con otras personas. Pero todas las preguntas que tenía no las pude hacer porque no me preparé de una manera y me cambiaron el libreto, así que pero nada, es bueno saberlo porque no estamos, ¿verdad? Cuando se habla sobre el reglamento en ningún momento mencionan eso de las federaciones, aunque uno más o menos lo sabe, pero ciertamente aquí hay mucho tema por decir, así que me imagino que más adelante lo vamos a tocar. Eso es así que muchas gracias a todos por sintonizar. Espero que todos ya estén saliendo el humo, ¿verdad? Bajándole el humo del cerebro como a mí cuando César tiró esa. Nosotros somos autónomos, yo no tengo que seguir esto. Exacto. Yo me quedé como que, ok, tira el libreto y vámonos orgánico ahora. Vámonos a hablar orgánico aquí. Ok, pero ¿verdad? Que mucha educación, muy bueno. Nada, ya vieron. Esto fue parte de Tiempo Técnico, episodio número 1. Con Miguel Rossi, Xiomara Molero y este servidor, Wilberto Torres. Con los invitados especiales, el doctor César Trabanco, el ingeniero Iván Rivera y Juan Pucho Figueroa. Así que gracias por sintonizar en Bolimanía TV. Hasta la próxima, amigos. Bye.